Una, dos y... Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos otra vez de estar en un episodio más de nuestro podcast Íntimas. Estamos hoy con un tema que seguramente va a ser muy útil, que ha sido útil para nosotros prepararlo, y tengo el gusto de estar con mi amiga Cris. Hoy vamos a estar hablando de cómo vencer el pecado. Ese es el tema que tenemos para hoy, y seguramente que pues va a haber muchas cosas de las que tengamos que tocar, pero con lo que queremos empezar es con que todos estamos en la misma situación de siempre estar luchando contra algo, ¿verdad? Algún mal hábito, alguna situación en nuestra vida con la que repetimos, alguna cosa de nuestro carácter, alguna cosa que no nos gusta porque no nos hace ningún bien y no es bueno para nosotros. Pero seguimos como persistiendo en el hábito, en esa costumbre o en esa cosa que no nos permite avanzar. Y vamos a ver hoy unos puntos muy interesantes de dónde viene eso, qué tenemos que hacer para pues vencer estas situaciones que son inherentes al ser humano. ¿Tú crees que todos batallamos con ello, Cris? Sin duda, yo creo que este es un tema que nos sirve a todos, que nos ayuda, porque pues quién no, el día de hoy, quién podría decir que no tiene fallas, ¿no? Que no todos los días estamos, como dices, batallando, constantemente estamos aprendiendo. Y si tú no estás muy familiarizado con este término, o se te hace como que pecado suena como algo muy muy feo, te quiero decir que pecado, pues no como definición así bíblica como tal, pero nosotros como cristianos lo interpretamos, que el pecado sería ir en contra de los mandamientos o de la voluntad de Dios. Entonces, todos batallamos con estos preceptos, mandamientos, este conocimiento que adquirimos de esta relación que tenemos con Dios y que conocemos qué es lo que Él desea para nosotros y conocemos sus mandamientos porque los vemos escritos en la Biblia. Nosotros estamos constantemente luchando y pecando, digámoslo así, porque estamos yendo en contra muchas veces de lo que Él nos dice que nos conviene, ¿no? Y esto ya sea porque tú lo digas, o sea, por algo que expreses verbalmente, por algo que hagas, un hecho como tal, porque a lo mejor piensas, yo solo conozco el pecado de, no sé, el asesinato o el adulterio o pecados como que muy fuertes, pero en realidad el ir en contra de la voluntad de Dios puede ser desde mentir, ¿no? Entonces mentir sería un pecado porque si lo estamos haciendo constantemente, esa es una lucha que hay y estamos pecando, ¿no? También recordemos, y esto es algo muy importante, que justamente esa acción de pecar es lo que nos separa de Dios. Entonces sí es algo muy importante el que toquemos este tema, el que podamos aportar un poquito, porque yo creo que todas pasamos por esta situación de cómo vencer y de estas luchas que hay, porque sabemos que una consecuencia pues es que nos estamos alejando cada vez más de Dios, y como lo decíamos, se deteriora la relación, ¿no? Esta relación en la que tenemos intimidad o en la que tú tienes confianza, si hablamos de otra relación con alguien más, con tu esposo, con tu hijo, con una amiga, cuando algo falla, pues se deteriora, se quiebra, y como en cualquier otra relación, como te decía, si algo no se construye, si algo no se supera o no se vence, en este caso, si no tenemos la victoria sobre el pecado, entonces lo que va a pasar es que se destruye, es que se deteriora, y bueno, cosas feas, ¿no? Pero esto es pues de lo que queremos platicar un poquito. Así es, y uno de los puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos los seres humanos tendemos hacia el mal por naturaleza, ¿verdad? Entonces, un niño, un bebecito o un niño pequeño, ¿verdad? Tú no necesitas enseñarle a mentir, a pelearse con su hermanito, a desobedecer. Tú no tienes una clase te voy a enseñar a cómo desobedecerme. O sea, ellos lo traen inherente en su naturaleza humana y se expresa desde que son muy, muy pequeños.
Entonces, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón y cuando nosotros venimos a ser cristianos y empezar esa intimidad y esa relación con Dios, no quiere para nada decir que nosotros se nos quita esa naturaleza y esa tendencia a pecar y que se nos pone como la santidad en automático, ¿no? Lo que pasa es que ahora nosotros como cristianos tenemos esta lucha entre esa naturaleza que nos fue dada desde que nacimos y heredada por nuestros padres y una naturaleza que quiere agradar a Dios, que quiere andar en el Espíritu, que quiere hacer las cosas buenas, pero desgraciadamente esas dos naturalezas se oponen, son opuestas, chocan, una quiere hacer esto, la otra no, una quiere leer su Biblia, pero a la otra le da flojera levantarse temprano, entonces siempre es esta lucha y tenemos que estar muy conscientes de la lucha espiritual que tenemos. Le llamamos lucha espiritual porque no es algo que veamos con nuestros ojos, es algo que pasa en nuestro interior, en nuestro corazón, pero que empieza en la mente, ¿verdad? Es ahí donde todo empieza y ya hemos hablado acerca de un episodio de lo importante que es la mente y tiene mucho que ver también con lo que vamos a ver hoy. Entonces es muy importante que sepamos por qué tenemos esta lucha, por qué hablamos de vencer a alguien. ¿Quién es nuestro enemigo? Pues sí, el pecado, pero no como un ente apartado a nosotros, sino que es algo que está en nosotros. Entonces eso se complica, ¿verdad? Porque es como cuando en las caricaturas salía la conciencia buena y el diablito y el angelito y los dos te querían decir y hablar a tu mente y animarte a que hicieras algo, ¿no? Pues algo similar pasa, que no es chistoso, pero es algo muy real, que tenemos esta lucha interna, esta lucha dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, en la que queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos siempre, ¿verdad? Entonces eso es como de lo que vamos a hablar hoy. Sí, fíjate que has tocado un punto yo creo que muy importante porque hay muchas ideas erróneas sobre los cristianos, ¿no? Porque las personas pueden decir, y me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, yo no quiero ser cristiana porque pues de por sí hacen lo mismo y son unos mentirosos y engañan también a sus esposas, a sus esposos y no son buenas personas. Entonces no es una manera de justificar todas esas acciones, sino más bien de, como lo comentas, Ley, de que todos sepamos que nuestra condición es esa, ¿no? Nuestras luchas como cristianos, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, sabiendo que Él mora en nosotros, son fuertes, no son diferentes a las de una persona que no sea cristiana, pero sí tenemos la salida, ¿no? Bueno, tenemos tips, tenemos opciones que Dios mismo nos da, nos regala en su palabra, en la Biblia, que podemos encontrar. Y el día de hoy yo quiero compartir 3, pero voy a empezar con una que pues todos podemos hacer y que muchas veces no lo hacemos de manera consciente, que es la oración. Oramos muchas veces pidiendo algo como protección, como agradecimiento, sobre todo protección o situaciones que por las que, exacto, favores, queremos, Dios, por favor, que pase esto, ayúdame en esta situación, estoy atravesando y claro, o sea, la oración es para eso. Y también muchas veces nuestro enfoque en la oración, además de las peticiones que tenemos, es hacia la gratitud. Gracias porque me has dado esto. Pero muy pocas veces tomamos tiempo para orar pidiendo protección para no ser tentados, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo que como cristianos tenemos que retomar, tenemos que anotarlo, ser muy conscientes, porque aquí, en este punto, hay un pasaje de la Biblia que dice, bueno, dentro de la oración misma que Dios nos enseña, dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, si Él nos está dando ese modelo de oración, es porque debemos incluir ese pequeño pedacito de no nos dejes caer en tentación, porque Él sabe que la tentación va a estar ahí todo el tiempo latente y presionándonos para nosotros caer, ¿no? Darle a nuestra oración ese enfoque de protégeme, líbrame, prevé, ¿no? Hacerlo como preventivo, como esas cremas antienvejecimiento que ya cuando ya pasó el tiempo dices, chin, pues ya pasó, pero hay cosas que puedes prevenir y una de estas es
el ser tentado, ¿no? No lo vamos a conseguir el no ser tentados, pero sí podemos conseguir ser librados de esa tentación. Y en Mateo 26:41 te quiero comentar que dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y estas palabras son de Jesús cuando está orando en el Getsemaní. Y yo no puedo dejar de pensar que Él en esta condición en la que está siendo seguramente tentado en este momento de decir, yo no tengo por qué pasar por esta situación, yo puedo librarme, yo puedo estar en otro momento, no aquí, no sufriendo, y Él está derramando sangre, ¿no? De tanto estrés, de tanto que le está doliendo, y Él mismo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si lo dice es porque Él estaba experimentando en ese momento la tentación, ¿no? De pecar tal vez, de no hacer la voluntad del Padre, de rebelarse, qué sé yo, ¿no? Pero por algo lo está comentando, por algo lo está diciendo, y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Nosotros como cristianos tenemos esa disposición de querer hacer las cosas bien. Sí lo queremos hacer, pero la carne dice que es débil. Entonces, una y otra vez en la Biblia leemos estas frases de que la carne es débil, de que no somos fuertes en nosotros mismos, que necesitamos a Dios. Hay que hacerle caso a estas palabras, ¿no? Que Él mismo lo está diciendo. Entonces, yo te invito a que ores, pidiendo esa protección y pidiendo esa forma de prevenir dentro de tu oración matutina, vespertina o la que hagas, que tú digas, líbrame de la tentación, que no caiga, ¿no? También dentro de las cosas que queríamos comentar, son muchas, ya quiero dar la respuesta, pero quiero tocar otra vez un poquito de lo que nos dice el apóstol Pablo. Como ustedes saben, el apóstol Pablo fue una persona pues que amaba a Dios, que obviamente quería servir a Dios, ¿verdad? Y que tenía una disposición increíble, pero cuando yo conocí esta lucha interna que él tenía, y aquí en el libro de Romanos, en capítulo 6, él habla de ello. Si tú después lo puedes leer, puedes ver esta confrontación que él tenía diciendo, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. O sea, el bien que planeo hacer, no sé, por ejemplo, ¿no? Si tú dices, ya no quiero discutir con mi esposo, quiero tener siempre una buena cara, quiero servirle, y de repente te ves otra vez cayendo en, le estoy gritando, lo quiero mandar, me estoy rebelando, o otra cosa, ¿verdad? Y tú dices, no estás sola en este dilema. Es el dilema que todos tenemos. Pero aquí la victoria nos la va a dar el Señor, cuando, como Cris dice, nos ponemos a sus órdenes y le decimos, Señor, por favor, sola no puedo controlar este carácter, sola no puedo controlar este temperamento, este hábito que tengo, esta mala cosa que estoy haciendo, que no me permite estar cerca de ti. Y entonces, tú le pides ayuda, pero tú también te fortaleces en la fe. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cambias tus pensamientos, cambias tu mente y te buscas cómo alejarte de esa tentación. Por ejemplo, vamos a suponer que tu detonante para gritar, para pelear es que estés cansada, ¿no? O que no hayas comido, o que, no sé, los niños, no sé, puedo imaginar muchas cosas que te pueden detonar para una cosa en específica, que es un ejemplo, ¿no? Pero que tú puedas especificar esas cosas, que tú puedas prever, que tú puedas prevenir esas cosas y decir, pues ya sé que cuando estoy cansado, cuando no he comido, cuando esto, entonces que tú vayas tomando pasos hacia no entrar en esa tentación, ¿sí me entienden? No ponerte como de pechito para volverlo a hacer. No sé si tú tienes problemas con el alcohol, con una adicción a la comida incluso, pues no proveerte esas cosas que te van a hacer caer, no hablarle a tus amigos que toman, o no llenar tu refrigerador de cosas que no son saludables, que te van a
hacer engordar y que te van a hacer caer y que fue muy fácil porque tú misma las pusiste ahí. Entonces tenemos que tener como esta sabiduría de saber que sí Dios nos va a ayudar, pero que nosotros tenemos que tomar pasos identificando en qué estamos fallando, cuál es nuestro talón de Aquiles, y nosotros podemos decidir desde previamente, no voy a hacer esto, no voy a ir ahí, no voy a escuchar a estas personas, no voy a ver estos videos o no voy a ver estos programas, porque eso yo sé que me pone me predispone exactamente contra lo que yo estoy tratando de luchar, ¿no? Entonces, sí hay que ser también, pedir dentro de esa oración, Cris, me hace mucho sentido ahorita que pidamos sabiduría. Señora, ayúdame a saber qué pasos qué estrategias debo de tomar, con qué gente juntarme, qué leer, a qué escritura ir, a qué pasos tomar para yo misma no andar exactamente, evitar toda esta tentación y que esto me haga caer otra vez en lo que yo estoy queriendo no caer, y volvemos a esta misma lucha, ¿no? Entonces, pedir esa sabiduría dentro de esa oración y nosotros también tomar esos pasos que nos van a hacer evitar caer en estas situaciones, ¿no? Sí, y yo creo que nos copiamos, no es cierto. Pero quiero aportar más a ese punto porque puse justamente el estar conscientes de que necesitamos escoger intencionalmente la puerta estrecha, como dice Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque dice, ancha es la puerta y espacioso el camino de perdición, y muchos, y lo puse como en mayúscula, muchos entran por ella. Es lo más fácil, ¿no? Estrecho, o sea, angosto, es el camino, es difícil, es duro, no es algo tan sencillo, ¿no? Y luego dice, y pocos lo hallan, pocos abren esa oportunidad. Entonces, a lo que tú estás comentando, creo que todos los días necesitamos ser intencionales en nuestra forma de tomar las decisiones y decir, pues sí, lo más fácil es gritar, pero estrecha es la puerta. ¿Qué tengo que hacer? Aunque tenga que pasar con esfuerzo y yo sé que me va a costar, me tengo que mantener un poquito menos hablantina, tengo que callar o tengo que bajar el volumen porque suelo gritar, ¿no? Entonces, creo que sí debemos ser muy conscientes y escoger de una forma intencional qué queremos y entonces hacerlo y recordar que claro, o sea, la puerta siempre va a ser ancha y el camino muy espacioso para que no pasa nada, como dice el mundo, tú haces esto, tú bla 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 y etcétera, porque sí, claro, ese es el camino fácil, pero de camino fácil no se construye algo fuerte, necesita ser una situación que te haga entrar en ese camino angosto que apenitas puedes pasar, que está difícil, que es duro, pero que como un resultado vamos a tener pues esta oración, esta respuesta a la oración, ¿no? Seguramente victoria, ¿no? Vamos a ser, si somos gritonas, pues vamos a obtener el controlar nuestro temperamento, nuestra ansiedad. Y también en Colosenses 3:12, que va ligado a esto, dice que necesitamos escoger todos los días vestirnos como hijos, como escogidos de Dios. Y habla de muchas características. Dice aquí Colosenses 3:12, con santidad, con misericordia, con benignidad, con humildad. Entonces, yo creo que en esta situación eso es justamente lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué voy a escoger? Pues voy a escoger lo bueno, necesito escoger lo bueno, porque si no lo hago, voy a caer en el mismo pecado, en la misma situación. Y ya hay que recordar que el pecado puede ser cosas muy chiquitas y que también ahorita voy a comentar otra cosa sobre ese punto, pero necesitamos, como en todo deporte, estar practicándolo, y esto es una práctica diaria, una práctica de todos los días. Esta parte de vencer el pecado no es como que me tomo un jugo mágico y ya sucede, ¿no? O solamente hoy que me va a ocurrir o me sucedió algo, le pido con todas mis fuerzas a Dios y me va a librar y me va a dar la sabiduría. Si todos los días no la pido y no la practico, es difícil que la pueda obtener, como en todo deporte, ¿no? Claro, si soy buena, pues voy a tener buen resultado, pero si no estoy practicando, si no estoy entrenando,
me va a costar mucho vencer ese pecado. Todos los días tengo que ser constante, tengo que ser disciplinada, como cuando empiezan los niños a caminar, ¿no? No se paran y corren. Primero gatean, luego empiezan a dar pasitos, pero así tiene que ser nuestra vida cristiana. Tener esa constante de todos los días para poder tener un resultado bueno. Y fortalecerte, ¿verdad? Fíjate que Dios es tan lindo, Dios es tan bueno y Él sabe en qué situación estamos, Él sabe que somos dependientes totalmente de Él y Él nos da la salida. Y muchas veces en su palabra Él nos dice cómo podemos luchar contra este pecado, luchar contra esta maldad de la que somos presa todos. Y aquí en el libro de Efesios 6 es una porción de la Biblia que me encanta, que habla acerca de la armadura de Dios y que dice que esta lucha en la que estamos, que ya hablamos de ella, esta lucha espiritual, podemos nosotros ir listos como para la batalla, ¿verdad? ¿Y qué hace un soldado cuando iba a la batalla en la antigüedad? Pues se vestía de las cosas que le iban a ayudar, tenía sus armas de ataque, que eran la espada, la lanza, tal vez un arco, ¿verdad? Ahora pues son otro tipo de armas, o las armas de defensa, que sería el escudo, la coraza que lo defiende, las cosas que se ponían para protegerse. Entonces les voy a decir, pero muy muy rápido, ojalá tú lo puedas leer en casa más detenidamente, es aquí en Efesios 6:10, donde dice de qué es lo que nos debemos de vestir. Dice aquí en el 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos habla aquí de lo que decías, Cris, de la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, ¿verdad? Dice aquí, y nos habla de un arma que es la que yo quiero aprovechar para comentar un poquito aquí, que es un arma de ataque, que dice aquí, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos para atacar al enemigo, a Satanás, que siempre va a estar queriéndonos hacer caer. Él está feliz cuando gritamos, cuando nos enojamos con el esposo, cuando mentimos, cuando chismeamos, cuando somos flojas. Él está feliz y Él es nuestro enemigo conocido y que lo sabemos. Pero nosotros tenemos todas estas armas que Dios nos da, la verdad, la justicia, pero aquí nos habla acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y como siempre, queremos decirte que aquí está la respuesta a todas nuestras necesidades. Si nosotros seguimos con fe y en obediencia los preceptos de Dios y sus mandamientos, va a ser así como podemos nosotros atacar a este enemigo tan fuerte que tenemos, ¿no? Es uno Satanás, el otro mismo enemigo que tenemos dentro de nosotras, que es nuestra carne, y también las cosas del mundo, ¿no? Que es un enemigo externo. Pero cualquiera de estos enemigos lo podemos atacar con la palabra de Dios, ¿no? Y ya hablábamos de los pensamientos, hablábamos de estas decisiones que tenemos que tomar día a día y en los que la palabra de Dios nos fortalece. Si nosotros queremos vencer un mal hábito, una adicción, cualquier cosa que nos esté impidiendo tener una comunicación, una intimidad mejor con Dios, ¿verdad? La respuesta está aquí en la palabra. Y me encanta cómo el Señor nos da también en uno de los evangelios la muestra de cómo podemos vencer, que cómo Él venció esas tentaciones, esas dificultades, y fue con la palabra de Dios. Entonces tenemos un arma increíble en su palabra, ¿verdad, Cris? ¿Y cómo la vamos a aplicar si no la leemos? Entonces por eso volvemos a lo que hemos estado diciendo, que tenemos que tener un tiempo de leer la Escritura, de memorizarla y de ponerla en práctica, para que cuando nos venga esa tentación nosotros podamos saber cómo nosotros vencer con esa palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos pelear, si somos de un espíritu muy contencioso, ¿no? Saber, buscar en la palabra versículos que hablen de paz, de estar en paz con todos, buscar la paz con todos, sean mansos, sean humildes. Entonces con esta palabra de Dios podemos contrarrestar ese mal que está ahí, que habita en nosotros, Cris. Entonces sí es como que la palabra de Dios es muy,
muy importante. Sí, súper importante. Y yo quiero cerrar con este punto que no quiero dejar de comentar, porque algo creo que tenemos que ser también muy conscientes, además de estar orando, además de que el poder que tenemos en la misma palabra de Dios y de escoger intencionalmente siempre pedir sabiduría y todo esto, algo que puse aquí es que recordemos cuál es nuestra condición, porque se nos olvida, ¿no? Nosotros no somos más que polvo, nosotros somos vulnerables como esas ovejas que platicábamos, somos finitos y no tenemos poderes ni superpoderes, ¿no? El único poder que tenemos es el del Espíritu Santo y de ese tenemos esa capacidad, pero ese es el que nos da Dios y solo lo podemos obtener con esta buena relación que tenemos, que podamos llegar a tener con Él. Pero como nosotros solos, como en sí mismos, no tenemos nada, no somos nada. Entonces creo que siempre tenemos que recordar nuestra condición. Nacemos pecadores, amamos más las tinieblas que la luz, esto dice Juan 3:19, y en Romanos 7:21, lo que decías tú de Pablo, un capítulo adelante dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, o sea, me topo siempre con esto, que el mal está en mí, o sea, no hay otra cosa en mí que el mal, por eso tengo un pensamiento, pero luego hago lo contrario, ¿no? Entonces, yo quiero decirte que nunca debes pensar que estás lo suficientemente lejos del pecado y lo suficientemente fuerte, o que estás blindada, o que si tienes un ministerio, o que si eres líder, o que si, etcétera, 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 puedes decir con orgullo que eres intocable, que a ti no te va a pasar, o eres lo suficientemente espiritual y entonces ¿sabes qué va a pasar? Que vas a caer. O sea, que el Señor te va a agarrar y va a decir, eso es orgullo, eso es altivez, eso es soberbia. Y eso, dice la palabra aquí, siempre que queremos enaltecer nuestra condición y querer decir, a mí no me va a pasar, yo soy lo suficientemente inteligente, yo tengo a Dios, a mí el pecado... Y señalamos con el dedo y decimos, él porque no lo hizo bien, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo contrario, yo en su caso no me hubiera portado así, yo no hubiera engañado, yo no sería un adúltero, yo no sería esto, yo no sería lo otro, yo no mataría, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué pasa? Que Dios se encarga de humillarnos y de ponernos en situaciones en las que se prueba esto. Y sí o sí, cuando nosotros tenemos esta condición de no recordar que no somos nada y creer que somos mucho más y que somos lo suficiente y no necesito tanto la ayuda de Dios porque ya la tengo, pasa eso, que caemos en la tentación, que pecamos. Entonces yo quiero decirte que no dejes de recordar, nuestra condición es polvo, nuestra condición es débil, nuestra condición somos ovejas vulnerables, necesitamos forzosamente de ese poder, de esa ayuda y de ese acompañamiento que Dios y solo Dios puede darnos y librarnos de este pecado. Entonces, yo te invito a que no seamos como esos fariseos que todo el tiempo alardeaban y decían, pero que tenían esa condición, ¿no? De decir, pues yo me enorgullezco de mí mismo, pero en realidad el corazón estaba totalmente duro, ¿no? Sí. Entonces, pues con eso yo cierro. Muy bien, pero siempre queremos aquí en nuestro podcast darte esa esperanza y ese ánimo de también saber que cuando caemos, Cris, que pues vamos a caer como ella lo dijo, algo muy importante es saber que somos vulnerables y saber que todos estamos hechos de la misma carnita, de la misma madera, entonces que todos somos propensos a caer, pero hay algo hermoso en Dios y esa es su gracia que a través del arrepentimiento nos perdona. Y si tú has estado luchando con algo y te hemos dado unos puntos muy buenos que tú puedes tomar para dejar de hacerlo y para entrenar tu corazón y tu mente en no hacerlo, pero aún si llegaras a caer, siempre está la gracia de Dios que nos restaura, que nos dice, ok hijo, te voy a dar otra oportunidad. Yo quiero que tú sepas que Dios nunca se cansa de ti. Que Dios nunca dice, ay, otra vez hiciste lo mismo. Él se acuerda, decía David, se acuerda de que somos polvo y nos da la oportunidad de venir a Él. Y hay un versículo en 1 Juan que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si volvemos a caer, ¿verdad? Y si otra vez tratamos, pero nos falta, tenemos esa opción de decirle, Señor, perdóname.
Señor, perdóname, me arrepiento de esto que hice, y yo sé que si seguimos en ese camino, cada vez vamos a irnos acercando hacia su voluntad, hacia hacer lo correcto, y Él nos va a dar la gracia para ir saliendo de estas situaciones difíciles, para irnos fortaleciendo. Él va a ir a entrenarnos nuestro carácter, nuestra voluntad, y vamos a ir siendo cada día más como Él, que es lo que todos queremos llegar a ser, ¿verdad? Yo sé que media hora de tema, de episodio, es muy, muy poquito para cubrir un tema tan grande. Nos faltaron muchas cosas que hablar, y tal vez en otros episodios retomemos alguna otra cosa, pero queremos dejarte con esto. Sí hay esperanza, siempre en Dios hay esperanza. El pecado, y es más, Cris, fíjate que me viene ahorita un versículo último que les quiero decir, porque dice Dios: y ante estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí hay una manera de vencer esta maldad, este pecado, y esto es en el Señor Jesús. Esperamos que haya sido de bendición este episodio para ti. Puedes escribirnos si tienes alguna duda, si tienes alguna sugerencia sobre un tema. Vamos a estar escuchando tus sugerencias, y queremos despedirte bendiciendo tu vida y agradeciéndote por estar con nosotros en nuestro podcast Íntimas. Nos vemos. Bye.